Amados, buenos días. Incline conmigo su rostro, por favor. Amado Padre, gracias por esta mañana en la que delante de ti, en tu casa, estamos y hemos venido con ofrendas de alabanza, de gratitud y de exaltación a tu nombre. También hemos venido con ofrendas de nuestra vida, el fruto de nuestras labores, pues reconocemos que tú eres el dador y sustentador de nuestras vidas. Reconocemos tu fidelidad y tu provisión, teniendo cuidado de nosotros como tú lo has prometido en tu palabra. Y ahora, Padre, disponemos todo nuestro ser para recibir tu palabra. En las Escrituras leemos, Padre, que tu palabra es semilla e incorruptible, que da un fruto manifestando tu reino en nosotros y en esta tierra. Oramos en el nombre de Jesús para que nuestro entendimiento y nuestro pensamiento hoy sea tocado por tu Espíritu, y por medio de tu Espíritu esta palabra nos sea dada a conocer, nos sea enseñada y nos sea manifestada para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, ¿cuántos decimos amén? Esta mañana estamos recordando y estamos también celebrando Pentecostés. Pero ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una fiesta que Dios estableció para su pueblo, la nación escogida de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, el Señor les dice: para ustedes habrá un cambio de calendario, y para ustedes este será el primer mes del año. Y el año, en el calendario hebreo, que es calendario lunar y no solar, es iniciando primavera. Y ese primer mes, el mes de Nisan, el Señor les dice: el día 14 será Pascua, el día 16 será primicias de los primeros frutos, y luego 7 semanas después ustedes volverán a tener una segunda primicia, que será la primicia del final de los frutos de la tierra. Así que la primera primicia del día 16 del primer mes, ellos traían de los primeros frutos de la tierra, de las primeras cosechas. No todo lo que se sembraba se producía al mismo tiempo. Iniciando primavera, las primeras cosechas son las cosechas de cebada. Ellos traían los frutos de la tierra, los frutos de los árboles, y también traían los primogénitos de sus ganados y todo aquello que se consagraba como primera ofrenda para el Señor. Luego, el día 15 del tercer mes, que es el mes de Sivan, comenzaba lo que se conocía como la presentación de estas primicias finales, es decir, el día siguiente a 7 semanas, 7 veces. En la palabra de Dios, esta festividad se conoce como la fiesta de las semanas. Por eso se llama o se conoce como la fiesta de las semanas. Y para los que están tomando nota, los que les interesa la palabra de Dios, dice en Éxodo capítulo 34, verso 22, esto que les estoy mencionando. Y en Deuteronomio capítulo 16, verso 10, allí el Señor les dice: ustedes celebrarán esta festividad, la festividad de las semanas. En Éxodo 23, verso 16, la llama fiesta de las siegas o de las cosechas. Y en Números capítulo 28, verso 26, y Levítico capítulo 23, verso 15, se le llama día de las primicias. Pero es esta segunda primicia, porque la primera primicia era en el primer mes del tiempo del calendario, y esta segunda primicia era en el tercer mes. Ahora, ¿qué pasó
en Pentecostés, luego de la resurrección y de la ascensión del Señor. Y es eso lo que esta mañana quiero que por la palabra de Dios veamos. ¿Y por qué tuvo lugar ese día particularmente? En el Antiguo Testamento, cada una de las celebraciones que Dios estableció para su pueblo tenía de parte de Dios un motivo y una razón. Ellos seguían las instrucciones de Dios. Habían fiestas de un solo día, habían festividades de 3 días y habían fiestas de 7 días. Y ellos debían de hacer en cada una de estas festividades en el orden y según la instrucción que Dios les daba. Cada una de esas fiestas y festividades apuntaban a Jesús. La razón de cada una de estas fiestas es Jesús. Para muchos que se están volviendo en su fe al judaísmo y quieren celebrar cada una de estas festividades como dice la escritura en el antiguo pacto, pero no tienen a Cristo, de nada les sirve. Y que nosotros tengamos a Cristo y no entendamos el porqué de cada una de estas festividades, nos estamos perdiendo de muchas cosas que Dios tenía para sus hijos y para su pueblo. Todas estas festividades apuntaban a Jesús. Y cada una de estas festividades ocurrió en la vida y en la persona de Jesús. En esos momentos, algo significativo. Pascua, mientras Israel celebraba Pascua, ese día de Pascua, Jesús estaba en la cruz del Calvario. Ese día Él estaba dando su vida por toda la humanidad. Y ese día estaba allí obteniendo a través de esa ofrenda de su vida y de ese sacrificio perfecto, la redención y la salvación y la libertad para nosotros. Así que Israel había celebrado por muchos años, cientos de años, más de 1000 años, la Pascua, pero ese día estaba teniendo lugar allí en el monte Calvario, la verdadera Pascua de Dios a favor de nosotros. Jesús resucitó el día de primicias, cuando Él muere la tarde del viernes, del día del Pascua, previo al día de reposo, y el primer día de la semana Él resucita. Ese día que Jesús resucitó, Israel celebraba la primera fiesta de primicias. Y la escritura dice que Cristo es la primicia de los que serán resucitados. Y luego Pentecostés. ¿Qué sucedió en Pentecostés? Cada festividad ocurrió por causa de Cristo, y por causa de Cristo a favor de la iglesia tiene un regalo o tiene un obsequio de Dios, o tiene algo que de Dios tú y yo nosotros necesitamos tener y recibir. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, está la narración de lo que sucedió en Pentecostés. En ese día de la fiesta de las semanas, la fiesta de las ciegas o la fiesta de Pentecostés. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día, ¿qué día? Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Y de repente, diga conmigo, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? ¿Llenos de qué? O mejor, ¿de quién? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Diga conmigo, todas las naciones.
Usted sabe que cuando yo hago énfasis en palabras de cada uno de los versos de la Escritura, es porque hay una razón y obedece a que hay un significado que nosotros necesitamos comprender. Digo una vez más conmigo, todas las naciones. ¿Recuerda cómo le dije que se llamaba la fiesta de Pentecostés? Fiesta de las cosechas y fiesta de la siega. Muy bien. Y cuando sucedió este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, diga conmigo, esto. Cuando Pedro dice esto, se está refiriendo a lo que acaba de suceder allí esa mañana. Y era una hora similar a esta. La tercera hora del día es las 9 de la mañana. O sea, tenemos 20 minutos para prepararnos por si esta mañana el Espíritu Santo quiere hacer otro Pentecostés aquí. Mas esto, dice el apóstol Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y Pedro está citando a un profeta que tú encuentras su libro allí en el Antiguo Testamento, y un profeta que vivió casi 500 años antes de que esto ocurriera. O sea, el tiempo que tiene América de ser descubierta, el tiempo que llevamos como americanos de esta civilización occidental. Joel, un profeta de Dios, por el Espíritu Santo había anunciado de parte de Dios esto. Y eso que fue anunciado por Joel de parte de Dios, Pedro el apóstol dice: esto, 500 años esperando que tuviera cumplimiento esa palabra. ¿Hay alguien aquí que ya se cansó de esperar una promesa que Dios le dio y no ha venido? ¿Hay alguien aquí que piensa: Dios se olvidó de mí porque lo que me prometió no lo he visto? Dios nunca miente. Él no es como nosotros en lo humano, que nos arrepentimos, que cambiamos de parecer, porque Él no es hombre, como está escrito, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios ha dicho lo cumple. Lo que ha salido de la boca de Dios se hará, porque Él es Dios, pero se hará según su tiempo y según su propósito. Y Pedro dice: esto fue lo que Dios dijo por medio del profeta Joel. ¿Qué fue lo que Dios anunció a través de Joel? Que también tú lo puedes leer en el texto de Joel. Y en los postreros días. La palabra postrero significa final. En los días finales, dice Dios, derramaré de mi espíritu
sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Hay alguno aquí esta mañana que ya está teniendo esto? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero también dice la profecía lo siguiente: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto los está citando Pedro esa mañana en que el Espíritu Santo se derramó, llenando a los creyentes. Más de 500 años Israel esperaba esa promesa. La tenían en las escrituras que ellos leían cada día de reposo, pero no había tenido cumplimiento. Pero algo extraordinario había sucedido poco más de 30 años atrás, cuando también otras profecías comenzaron a tener cumplimiento. Y me estoy refiriendo a la venida del Mesías, del ungido de Dios, al que no se conocía por el nombre que luego se le conoció, sino se le conocía como el Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Un movimiento del cielo estaba ocurriendo en la nación escogida del Señor. Al norte del país, en la ciudad de Nazaret, un ángel estaba siendo enviado para decirle a una jovencita virgen que era el momento en que Dios traería el Salvador a la tierra y que ella había hallado gracia ante Dios y que la profecía se cumpliría. La profecía estaba en Isaías y la profecía decía: una virgen dará a luz. Una mujer que ha concebido, que está en embarazo, pronta a dar a luz, ya no es virgen. Pero ahí estaba la señal, porque la profecía también dice: esta será la señal. Una mujer en embarazo que no embarazó ningún hombre, era la señal. Sabemos por el relato bíblico, como está en el libro de Lucas y de Mateo, que el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y sucederá el milagro de la concepción de la vida. Jesús no fue engendrado por hombre, pero lo que normalmente sucede en la unión marital de una pareja, el Espíritu Santo lo hizo. Fue el Espíritu Santo quien colocó o aportó esa semilla humana para que se gestara la vida humana de Jesús. La vida de Jesús no comenzó ahí. Sabemos que Él es Dios eterno, pero que despojándose de toda esa gloria se hizo humano. Y quien hizo el milagro de la concepción humana de Jesús, ¿quién fue? Dígalo fuerte, si usted lo sabe, no tenga temor a equivocarse, porque usted no está contradiciendo lo que la Biblia dice. El Espíritu Santo. Y la profecía decía que sobre él reposaría los 7 espíritus de Dios. Ahora, cuando la Biblia habla de 7, no menciona 7 diferentes, sino que está diciendo que hay 7 facetas del Espíritu Santo. Y nunca ninguna otra persona, ningún otro sobre quien vino el Espíritu Santo, vino en esa misma plenitud. La palabra 7 en la Biblia está asociada a Dios
y hace referencia a la plenitud de Dios. Así que esto significa que el Espíritu Santo vendría con toda su plenitud en aquel que sería ungido por Él, por el Espíritu Santo, en esta tierra para cumplir ese milagro de la redención humana. Y la Biblia menciona espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, espíritu de poder. Y menciona los 7 o las 7 facetas o la plenitud del Espíritu Santo. Y sobre Jesús vinieron todas esas cuando en las aguas del Jordán Él fue bautizado por Juan el Bautista. Pero cuando sube de las aguas, los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende sobre Él. Y quienes estaban allí, incluyendo el mismo Juan que le estaba bautizando, pudo ver lo que los evangelios describen, que el Espíritu Santo vino y se vio una forma corporal como una paloma. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. A Él oíd. Y a partir de allí, por el Espíritu Santo, es guiado Jesús para ir a un ayuno de 40 días en el que no comió. Y estuvo en el desierto. Y Satanás vino para tentarle. Pero Jesús obedeció la palabra. Se sometió a la instrucción de Dios. Y dijo: escrito está. Y contrarrestó toda tentación del diablo, sometiendo su voluntad a lo que Dios había establecido en su palabra. Y Satanás le dejó por un tiempo. Y cuando él sale de ese tiempo de ayuno que estuvo en el desierto de Judea, la gloria de Dios comenzó a manifestarse. El Evangelio de Lucas dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Las liberaciones comenzaron a suceder. Los milagros y las sanidades comenzaron a suceder. Y los prodigios y las maravillas comenzaron a suceder. Y no habían sucedido antes en el ministerio de Jesús, porque el poder del Espíritu Santo no estaba en él. El Espíritu Santo le había engendrado, Dios estaba con él, pero luego de las aguas de Jordán y de ese tiempo de ayuno, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Y cuando la iglesia en Pentecostés recibe el cumplimiento de esa promesa vino como promesa del Padre y como promesa del Señor Jesús para todos los creyentes. Yo quiero que usted conmigo venga, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 11, porque quiero mostrarle en 2 tiempos lo que fue por el Señor anunciado o prometido. Porque el Espíritu Santo, la promesa del Padre, habló Jesús acerca de él antes de ir a la cruz, y también fue una promesa luego de la resurrección de entre los muertos. En Lucas capítulo 11 dice en el versículo 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Mire la pregunta de Jesús: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué está dispuesto Dios el Padre a dar al creyente? ¿Pero a quiénes? En el Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo 15 y 16, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, mira lo que Jesús dice, el mundo no lo puede recibir. ¿Para quién es la promesa entonces? Y el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dirigiéndose a los discípulos, Jesús les dice: pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y capítulo 15, versículo 26: pero cuando venga el Consolador,
a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y capítulo 16, versículos 7 al 13. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Prometido antes de ir a la cruz. Esto lo hace Jesús en la noche previa al día en que fue crucificado. Pero no solamente habló de una promesa antes de morir en la cruz, sino que también habló de esta misma promesa luego de resucitar de entre los muertos. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49, Él les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y asimismo, luego de la resurrección, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el verso 19 al 22, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Eso sucedió la noche del día que resucitó. Y luego de resucitar, Jesús estuvo, como dice el libro de Hechos, 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y dándoles mandamientos a los discípulos por el Espíritu Santo antes del Señor recibir del Padre gloria, sentándole el Padre a su diestra en los cielos. Y el libro de Hechos, en el capítulo 1, dice que antes de él ser levantado y de que la nube le ocultara de los ojos de los discípulos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, diga conmigo, la promesa del Padre. Mira, les da una instrucción que es una orden: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos, ¿de dónde eran? Ellos no eran de Judea, ellos eran del norte del país. Es como si estuviéramos aquí en Ibagué y nosotros fuéramos de la costa caribe. Y allá están nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos. Allá está nuestra vida. Pero por causa de lo que acaba de ocurrir y de suceder, estamos aquí en Ibagué y el Señor dice: no se vayan de Ibagué. Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, diciéndole a los discípulos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 40 días. 40 días estuvo con ellos. Y luego esos 40 días les da esta promesa: dentro de no muchos días.
Y una semana después, estaban ellos reunidos, una mañana como hoy, domingo. Por eso desde el Nuevo Testamento en adelante, la Biblia dice que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Ellos habían estado guardando los días de reposo, que es el séptimo día de la semana. Pero dado que Jesús resucitó el primer día de la semana, y dado que la promesa tuvo cumplimiento, la del Espíritu Santo, el primer día de la semana, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que ellos se reunían el primer día de la semana, es decir, domingo como hoy. El domingo es el primer día de la semana. Por si usted se preguntaba, ¿por qué no nos reunimos los días de reposo? Además, el Nuevo Testamento dice que Cristo Jesús es nuestro reposo, que quien está en Cristo y Cristo en él ya tiene el reposo de Dios. Y el texto del Nuevo Testamento dice que ya no es únicamente un día de reposo, sino que ellos dicen todos los días estaban en la oración, estaban en la comunión unos con otros, todos los días estaban en el partimiento del pan y en las oraciones, todos los días. Ya no tengo que esperar hasta el día de reposo para decir voy a adorar, voy a honrar, voy a alabar al Señor, sino que cada día para nosotros es un día santo y es un día para vivir una vida santa, porque a esa clase de vida nos llamó el Señor luego de resucitar. Pero la iglesia, lo vemos en el Nuevo Testamento, cada primer día de la semana estaban ellos reunidos. Pablo aconseja en la carta a los Corintios acerca de la ofrenda. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo para honrar al Señor según haya prosperado. Porque así se reunían los creyentes del Nuevo Testamento. Pero hago énfasis en esto que dice Jesús en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, que lo que Jesús habló y prometió y tuvo cumplimiento una semana después, como lo leímos hace un momento en el capítulo 2, eso es lo que Jesús dijo, bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, bautismo del Espíritu Santo. La palabra bautismo en la Biblia significa inmersión, significa zambullir. Por eso el bautismo bíblico no es por aspersión del agua, sino es como dice el relato bíblico tanto de Jesús como de los discípulos, que ellos venían a las aguas y se sumergían y luego salían de las aguas. Pero Jesús, dice Juan, los bautizó así. El agua era el elemento donde ellos se sumergían. Pero luego Jesús dijo, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así como Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora quiero que entendamos que lo mismo, el mismo principio tenía que cumplirse en cada uno de los creyentes. Estar inmersos en la persona del Espíritu Santo. Y tuvo cumplimiento ahí en el texto del libro de Hechos, en el capítulo 2. Pero describe dos cosas. ¿Cuál fue la experiencia para los creyentes? Pero también, ¿qué fue lo que sucedió con los no creyentes que vieron y escucharon lo que sucedió allí? ¿Para quién era la promesa del bautismo del Espíritu Santo? Para los creyentes. Jesús dijo, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para un inconverso. El Espíritu Santo, dice la Biblia, no es algo que nosotros lo digamos, lo dice Jesús y lo leemos así en las Escrituras. No es para el que no ha tenido un encuentro y un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es para el creyente, es para el discípulo. ¿Cuántos de esos hay aquí esta mañana? O sea que para ti es la promesa. Pero cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, ocurrió algo con los creyentes, pero también ocurrió algo con los no creyentes. Como leíamos ahorita en Hechos capítulo 2, esta es la experiencia descrita para los creyentes.
Dice que vino del cielo un viento recio. La palabra recio significa fuerte, que sopló y llenó el lugar donde ellos estaban congregados. Y se les aparecieron sobre sus cabezas flamas, llamas o lenguas como de fuego. No era fuego, pero dice como de fuego. Si mi cabello se acerca un poquito a una llama de fuego, se me chamusca, dice la abuela, se chamusca. Pero no era fuego físico, era fuego del espíritu, de ese que no quema la piel, pero que hace lo mismo que hace el fuego. Una característica del fuego es que consume. Una característica del fuego es que purifica. Una característica del fuego es que toda impureza desaparece. Y eso es lo que Dios quiere hacer con el creyente cuando lo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? ¿Cuál fue otra experiencia de los creyentes? El texto dice que fueron todos. Y esa palabra me desafía, porque nosotros pensamos que es para algunos pocos, o que solamente es para aquellos que sirven a Dios, o aquellos que están en el ministerio, pero que no es algo para todos. Y la promesa es para todos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. En el texto original griego del capítulo 2 de Hechos, en el versículo 4, fueron todos llenos. La palabra llenos es plexo, que significa atiborrar, que significa llenar, que significa que a totalidad está la presencia de alguien, porque el Espíritu Santo no es algo, sino alguien. Y lo tercero que describe la experiencia que vivieron los creyentes el día de Pentecostés es que comenzaron a hablar en otros dialectos, idiomas o lenguas. Que la Biblia verifica, confirma que eran idiomas o dialectos o lenguas humanas, aunque también pueden ser angelicales. Idiomas que de 15 regiones diferentes fuera de la geografía de Israel, de donde habían venido creyentes para la celebración de esa fiesta, cuando vinieron allí, ellos escucharon, dijeron: ¿cómo estos galileos les estamos oyendo hablar en nuestro idioma? Les estamos escuchando en nuestra lengua en la que hemos nacido, hablando las maravillas de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, con los no creyentes, ¿qué ocurrió? El versículo 6 del capítulo 2 de Hechos dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban, número 1, confusos. ¿Qué produjo en el no creyente lo que Dios trajo como cumplimiento en el creyente? Confusión. Hay personas que dicen: si eso es de Dios, ¿por qué confunde? Pero ¿qué está diciendo aquí la Escritura? El no creyente se confunde, cumpliéndose así lo que Jesús dijo: el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Y a ti te confunde algo que tú no ves y que tú no entiendes porque no lo conoces. ¿Estamos de acuerdo? Y cumpliéndose también así lo que Pablo el apóstol dice en la primera carta a los Corintios, que para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son locura y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente y él espiritualmente está muerto. Eso dice la Escritura. Así que por eso estaban, número 1, confusos. Habían venido de 15 regiones o naciones que mencionan allí. ¿Y por qué estaban confusos? Porque decían: no puede ser. ¿Cómo es posible que estos que nunca han vivido en nuestra tierra, nunca han nacido donde nosotros nacimos en nuestra lengua, estamos escuchando que hablan nuestro idioma y nos hablan las maravillas de Dios? Y el versículo 12 dice: y estaban todos atónitos
y perplejos. Otra reacción en los creyentes, en los no creyentes, es que estaban atónitos y perplejos. Pero una reacción más también tuvo lugar en ellos, y es que otros estaban burlándose. ¿Puede alguien burlarse de lo que Dios hace? Sí, la Biblia dice que pasó y que ocurrió ese día de Pentecostés. Así que ten paz de que las cosas del Espíritu van a producir esa reacción en muchos que no son creyentes. Eso es algo de Dios. Señor, ¿por qué en ellos se produce esto? Yo quisiera que un no creyente no estuviera confundido, atónito, perplejo o ridiculizando o burlándose de las cosas de Dios. Pero Dios lo hace. Y el problema no es de Dios, el problema es del no creyente. Y Dios no va a dejar de hacer y de cumplir su promesa solo porque una persona que no lo conoce, no lo respeta, no tiene temor de Él, se burle de las cosas del Espíritu Santo. Ahora, que eso pase con un creyente, cuidado. Necesitas leer la palabra de Dios. Porque lo que hoy a ti te puede confundir por desconocimiento, si vinieras a las Escrituras, recibirías el conocimiento para que en vez de estar atónito, perplejo y burlándote de lo que ves o oyes que pasan con otros creyentes, tú estés recibiendo lo mismo que los creyentes y la primera iglesia recibieron ese día de Pentecostés. ¿Alguien lo cree? Yo le voy a pedir que esté de pie conmigo, por favor. Los no creyentes llegaron a decir: parecen borrachos. ¿Cómo cree usted que es la expresión de una persona que usted viéndola lo lleve a decir parece un borracho? ¿Cómo se comporta un borracho? Estamos hablando de borracho, ebrio. Una persona que está bajo la influencia del alcohol porque ha bebido más de la cuenta. Así los no creyentes vieron a los creyentes y lo único que pudieron en su mente asociar fue: están borrachos. Pero ahí es cuando Pedro se pone de pie con los 11, los otros apóstoles. Ahí ya habían incluido a Matías, el que tomó el lugar de Judas. Y dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo: estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es las 9 de la mañana. Pero esto es el cumplimiento de una palabra que llevábamos más de 500 años esperando. Hoy la iglesia de Cristo no está creyendo esta promesa, no está esperando esta promesa y no está anhelando esta promesa. Pero yo oro en el nombre del Señor Jesús que la palabra de Dios hoy y el hecho de que hoy podamos recordar lo que sucedió un día como hoy, es que no sé si usted lo sabe, pero hoy por calendario son 7 semanas después de la resurrección del Señor. Hoy es Pentecostés. Busque noticias en Google y pregunte: ¿qué está celebrando Israel hoy? Shavuot le llaman ellos, que es Pentecostés. Pero todavía siguen celebrando Shavuot a la manera antigua, sin la promesa cumplida. Pero la iglesia del Señor, los que estaban allí reunidos, recibieron esta promesa. Entre los que se acercaron, perplejos, atónitos, confusos y burlones, luego de que Pedro les predicó, les dijo: si ustedes se arrepienten, si ustedes creen en el Señor y se bautizan, para ustedes también es
lo mismo que Dios nos ha dado hoy, la promesa del Espíritu. Porque eso es lo que Dios quiere. El final del discurso o de la predicación de Pablo que está allí narrado en el capítulo 2 es ese. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 39 y 40 del capítulo 2. Amados, cuando tú vas al texto bíblico del libro de Hechos, la expresión lleno del Espíritu Santo está hablando de la condición ideal de todo creyente. Es mencionada más de 12 veces en el libro de Hechos y otras cuantas más en todo el Nuevo Testamento. La palabra plexo, pleres, plero, que significa repleto, cubierto, completo, relleno, atiborrado. Así es como la Biblia describe la experiencia que todo cristiano debe tener, debe vivir y debe experimentar, no solo un día como hoy, sino de manera continua. Pero citando las palabras de Jesús en Lucas capítulo 11, si ustedes como padres, cuando sus hijos les piden un pan, no les dan una piedra. Si ustedes como padres, cuando sus hijos les piden un pescado, no le dan una serpiente. Si ustedes como padres, cuando sus hijos les piden un huevo, no les dan un escorpión, ¿acaso piensan que Dios es así? ¿No saben que cuando ustedes le pidan, el Padre les dará buenas cosas? Eso dice Mateo 6. Pero Lucas 11, el mismo texto y enseñanza, en Lucas dice: dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Está la iglesia hoy en día pidiendo esto a Dios? ¿Se ha convertido en la oración constante? ¿Se ha convertido en el clamor diario del creyente? Me parece que no. Porque no está sucediendo igual como en aquellos días, y no es problema del cielo ni culpa del Señor. Es que como Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros estamos buscando las cosas que por promesa de Dios son añadidas. Nosotros las estamos buscando como prioridad. Pero cuando buscamos lo primero, y lo primero es el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser suplidas, añadidas por nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, tu palabra nos dice que esta es la promesa tuya para nosotros. Tu palabra nos dice, Señor Jesús, que esta es tu promesa para tus discípulos, la iglesia. Y esta mañana, recordando, esta mañana este servicio en honor a la persona divina, al divino consolador y ayudador, al Espíritu Santo de Dios, nos recuerda la necesidad que tenemos de caminar en lo mismo que ocurrió ese día, esa mañana de Pentecostés, en la llenura del Espíritu Santo. En nuestra mente y en nuestro pensamiento se nos dificulta porque pensamos, cuando escuchamos la palabra lleno, podemos pensar en un elemento. Podemos pensar como que mi vida es un vaso y la lleno de agua, y que el Espíritu Santo es el agua. Pero el Espíritu de Dios no es algo. El Espíritu de Dios es alguien. Y el Espíritu Santo nos llena cuando nosotros
cedemos el espacio y rendimos nuestro corazón y entregamos nuestra voluntad a la de Él. Porque la promesa de la palabra de Dios es que en el nuevo nacimiento todo creyente es templo del Espíritu Santo. Así que todo creyente nacido de nuevo por la fe en Jesús tiene al Espíritu Santo viviendo en él, en ella. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo te tiene a ti? ¿Nos hemos rendido al Espíritu Santo? Como lo prometiste, Señor. Sé que esta mañana tú estás en este lugar. Sé que esta mañana tú quieres, como viento recio, soplar, como fuego divino, venir sobre nosotros, y como persona divina llenar nuestras vidas. Que sea una oración de cada uno de nosotros y que tu palabra produzca en nosotros un cambio de pensamiento, de mentalidad, pero sobre todo de actitud frente al Espíritu Santo. ¿Estás aquí, Espíritu de Dios? Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que eres tú, Señor. Tu Espíritu, Señor, está aquí. Hay un dulce Espíritu aquí, y yo sé que eres tú, Señor. Quiero que unamos nuestras voces a este canto. Vamos a decirlo, por favor, un momento más. Hay un dulce Espíritu aquí, Te invitamos, Espíritu de Dios, a este lugar y yo sé para que tomes tu lugar, eres Señor, en este lugar. tú, Señor. Escrito está en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Toma tu lugar esta mañana, Espíritu Santo, en nuestras vidas y en nuestro corazón. Y como llenaste aquella mañana de Pentecostés el lugar donde estaban congregados, llena esta mañana asimismo esta casa con tu presencia. Hay un dulce Espíritu aquí. Hay un dulce Espíritu aquí, Y yo sé que eres tú. y yo sé que eres tú, Señor. Hay un dulce Espíritu aquí, y
Tócame, Señor. tócame. Y tómame, Señor. Tómame. Quiero beber de tus aguas. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia en mí. Quiero beber de tus aguas. Quiero beber de tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia en mí. Digámosle, lléname. De tus aguas. Quiero llenarme de ti. Quiero sentir tu presencia en mí. Señor, gracias por tu promesa. Antes que venga el día del Señor, lo que el Señor habló por medio del profeta Joel está teniendo cumplimiento en este tiempo, porque estos son los postreros días. Estos son los días finales, donde el Señor dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los hijos, los jóvenes, los niños, los ancianos, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor. ¿Puede darle un aplauso fuerte conmigo a Él?